Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Varios incendios están asolando el condado de Los Ángeles desde el martes pasado. Este gran incendio, con varios focos activos, es de tal magnitud que ocupa por completo la agenda informativa y se ha convertido ya en uno de los más devastadores de la historia de California. Un estado que se caracteriza, entre otras cosas, por padecer de forma periódica grandes incendios. Las llamas lo han devorado todo a su paso, grandes áreas cubiertas de vegetación, casas, infraestructuras, y han obligado a las autoridades a evacuar a cientos de miles de personas. Al margen de los daños materiales, que serán muy cuantiosos en términos económicos, la catástrofe ha dejado ya 16 víctimas mortales y un número aún sin determinar de desaparecidos. El primero de los incendios comenzó en Palisades, una zona residencial ubicada en el noroeste de la ciudad, y hasta ahora ha sido el más destructivo de todos los focos. Ha arrasado casi 9.000 hectáreas de Pacific Palisades, un barrio conocido en todo el mundo por sus lujosas residencias y sus vistas al mar. Que el incendio se haya extendido tanto se debe a que el viento sopla con fuerza, se han llegado a alcanzar rachas de más de 150 km por hora, y a la sequía previa. En el sur de California ha llovido muy poco en los últimos meses, la vegetación estaba muy seca y ha ardido con mucha facilidad. Los montes, además, no estaban del todo limpios, lo que ha incrementado la cantidad de combustible en el bosque bajo típico de la costa del sur de California. Otro de los focos que más se han extendido ha sido el de Eaton, en la Sierra de San Gabriel, al norte de Pasadena. Este incendio está siendo realmente difícil de extinguir debido a la complicada orografía del lugar y a la densidad de la vegetación, lo que ha permitido que las llamas se propaguen con gran rapidez, penetrando en zonas pobladas como el barrio de Altadena. El de Eaton está siendo especialmente mortífero. 11 de las 16 víctimas mortales se han producido allí. Al igual que sucede en la costa, la combinación de vientos fuertes, bajos niveles de humedad y una vegetación extremadamente seca ha creado las condiciones ideales para la expansión del fuego, convirtiendo lo que podría haber sido un incendio más, un incendio controlable, en una catástrofe de grandes dimensiones. Las consecuencias económicas de estos incendios son igualmente alarmantes. Se estima que los daños pueden alcanzar entre los 130 y los 150.000 millones de dólares, pero podría ser mucho más. Con la estimación inicial, el gran incendio de Los Ángeles es ya el más costoso de la historia de Estados Unidos. A eso ha contribuido el hecho de que en zonas como Palisades el valor de las propiedades es muy alto. La reconstrucción, en definitiva, será una tarea monumental, tanto en términos de tiempo como de recursos financieros que habrá que movilizar. La lucha contra estos incendios está siendo también muy costosa. Hay cerca de 15.000 personas involucradas directamente en la extinción del fuego. Bomberos, policías, voluntarios y miembros de la Guardia Nacional trabajando incansablemente para contener las llamas. Pero tanto esfuerzo no está dando los resultados deseados, porque falta agua en muchas bocas de incendio y porque la velocidad del viento impide valerse de medios aéreos. Las autoridades han tenido que recurrir a medidas drásticas como imponer toques de queda y arrestar a saqueadores que aprovechaban las zonas evacuadas. Por ahora hay unas 150.000 personas que están fuera de su casa, que están evacuadas, pero prácticamente toda la ciudad está sintiendo los efectos de los incendios. En distintas partes de Los Ángeles hay cortes de electricidad y los problemas de abastecimiento de agua se repiten. El humo ha empeorado la calidad del aire, que en algunas zonas está en niveles peligrosos, por lo que se ha declarado la emergencia. El gobernador de California, Gavin Newsom, ya ha adelantado que este será el peor desastre natural de la historia de Estados Unidos. Los 5 incendios que este domingo todavía ardían en Los Ángeles y sus alrededores ya se cuentan entre los más destructivos de la historia, no ya de California. Seguramente este sea el peor incendio de la historia de California, que, como os decía en la introducción, es un estado de los Estados Unidos que tiene un clima que favorece mucho los incendios, así que llegar a ser el incendio más destructivo tiene que ser un incendio o varios, porque en este caso son varios los que se han declarado. Tiene que ser un incendio de dimensiones épicas, titánicas. La escala de este incendio desde luego lo es asombrosamente grande. Ya digo, incluso para un estado acostumbrado a este tipo de desastres naturales. Ya sabéis que en Estados Unidos, al ser un país tan grande, esto de los desastres naturales va por zonas, por regiones. En la Florida, por ejemplo, lo habitual son los huracanes,
regiones hay otro tipo de desastres, pero el principal son los huracanes. En el centro del país son los tornados, la famosa Tornado Alley, la avenida de los tornados que hay en estados como Oklahoma, los de los Grandes Llanos. En el norte del país tienen esos temporales de nieve que algunos inviernos dejan ciudades grandes, como puede ser San Paulo, Minneapolis o incluso Chicago, y hasta Nueva York, las dejan completamente bloqueadas y sin acceso. Bien, en el caso de California, lo habitual son, por un lado, los terremotos, aunque tampoco son tan habituales, es más la fama que otra cosa. No es, afortunadamente, California no es una zona tan sísmica, es sísmica desde luego, pero no tanto como puede ser, por ejemplo, ciertas zonas de Turquía, pero sobre todo los incendios. Es un estado muy poblado y por lo tanto ya se sabe que los incendios unas veces son naturales, otras veces son intencionados y los daños son mayores cuanta más gente haya viviendo en un sitio. Recordemos que hace no tanto tiempo, en noviembre de 2018 fue esto, hubo una serie de incendios devastadores en el norte de California. Si escucháis la contracrónica desde hace suficiente tiempo lo recordaréis, porque le dediqué a esto por lo menos un par de programas a finales de aquel año. Solo en uno de ellos, en el de Paradise, que esto está a unos 150 kilómetros al norte de Sacramento, murieron algo así como 80 o 90 personas. Esto de hecho obligó a Donald Trump en su primer mandato, a viajar personalmente al lugar hasta Paradise para supervisar sobre el terreno los efectos que había tenido. Bueno, ya de paso para consolar a las víctimas y reunirse con las comunidades afectadas. En esas mismas fechas, estoy hablando de, ya digo, noviembre, diciembre de 2018, hubo otro incendio de grandes dimensiones en Los Ángeles. Aquello nos regaló, lo recuerdo perfectamente, unas imágenes espectaculares de los incendios detrás de la ciudad de Los Ángeles. Decenas de miles de personas en aquella ocasión fueron evacuadas y se cortaron infinidad de carreteras. Los focos fueron en distintos sitios, también hubo varios focos, recuerdo en Ventura, la Sierra de San Gabriel, también hubo problemas en el Valle de San Fernando, un poco como esta misma vez. Bueno, la ciudad en definitiva se vio sitiada por un anillo de fuego que estaba alimentado, aquel anillo de fuego de finales de 2018, por el mismo tipo de viento que ha alimentado estos incendios, unos vientos muy secos y muy calientes que soplan desde el desierto de Mojave. Esta vez, de cualquier modo, es algo mayor que lo de 2018. Aproximadamente, como os decía antes, unas 150.000 personas han recibido la orden por parte de las autoridades de abandonar su hogar. Unos 3.000 edificios, podrían ser unos cuantos más cuando todo esto termine, han sido destruidos o han caído, han sucumbido como pasto de las llamas. Muchos de ellos, además, y esto daría casi para otra contracrónica, no están ni siquiera asegurados. Y no porque sus propietarios no los quieran asegurar, que naturalmente todos queremos tener asegurada nuestra casa, sino porque, por un lado, los seguros que hay disponibles, que no son demasiados, son muy caros, muy elevados, hay gente que no puede hacer frente a ese seguro, y por otro, en ciertas zonas de Los Ángeles, es que directamente las aseguradoras no aseguran. En Pacific Palisades, por ejemplo, había ya un problema muy serio a la hora de contratar un seguro. No les prestan el servicio por mucho dinero que ponga el dueño de la casa encima de la mesa. Pero bueno, ya digo, esto es un tema que daría para una contracrónica entera. Es muy duro pensar que ni siquiera puedes asegurar tu casa en una zona en la que la probabilidad de padecer un incendio que se la lleve por delante es bastante alta. Vamos, concretamente en Pacific Palisades, que no todos los que viven allí son millonarios, como a veces se piensa, se calcula que hay unas 1.500 viviendas que ni siquiera están aseguradas. Pero claro, ese drama, después de haberlo perdido todo y no tener ni siquiera el recurso al seguro, ya vendrá después, ya lo veremos más adelante. Por de pronto, el incendio todavía se está extinguiendo, los equipos de bomberos, ayudados por la Guardia Nacional, se están dejando la vida, literalmente, para contener las llamas, pero lleva toda la semana soplando viento, un viento horroroso, y tan pronto como extinguen un pequeño foco, pues asisten impotentes a cómo el incendio se propaga en la dirección contraria. La vegetación está muy seca y los montes no están todo lo limpios que deberían estar. De hecho, en algunas zonas ni siquiera los han limpiado. Esto ya lo pudimos ver en aquel incendio de Paradise hace unos años. El problema es pero que muy similar. Este tipo ya sabéis que la extinción de incendios empieza previniendo. Esto lo hablamos en aquella ocasión porque además entraron muchas notas de voz de los contraescuchas, algunos que participaron
En aquella ocasión habían a su vez participado en extinciones de incendios en España y conocían bien de qué va esto. En fin, pues esa labor en ciertas zonas de Estados Unidos no se hace. A veces porque no se quiere hacer y otras veces porque no les dejan hacer esa actividad las autoridades. En fin, que era todo una especie, ha sido todo una especie de tormenta perfecta, un cóctel en el que han metido todos los elementos. Luego, para colmo de males, y esto no sucedió en el incendio de Paradise, los bomberos han descubierto que muchos hidrantes, es decir, estas bocas de incendio tan típicas de los Estados Unidos, cuando enchufaban las mangueras, lo que descubrían es que de ahí no salía agua. Es decir, que estaban secas. Esto les ha obligado a movilizar camiones Cuba, pero no hay suficientes camiones Cuba. Así que las llamas llevan 6 días creciendo en 4 focos distintos. 2 de ellos, el de Palisades y el de Eaton, que están en 2 extremos opuestos de la ciudad. He ido a mirarlo, a medirlo con el Google Maps y lo que he descubierto, yo sabía que estaban lejos, pero caray, no tan lejos. Claro, uno cuando ve la ciudad de Los Ángeles se pone muy arriba. La escala que utiliza al ser una ciudad tan extendida, pues es una escala que no te das cuenta de la cantidad de kilómetros que estás viendo. Bueno, hay 45 kilómetros en línea recta. En línea recta. No quiero ni pensar lo que debe de ser hacer eso en automóvil en hora punta. Debe llevar horas para poder llegar de un sitio a otro. Bueno, pues estos dos, el de Palisades y el de Eaton, han crecido muchísimo y lo que es peor, las llamas han penetrado en áreas pobladas. Porque al final lo que más nos duele de un incendio, al margen de la destrucción, obviamente, del bosque, de los animales, etcétera, lo que más nos duele y lo que hace de un incendio algo devastador es que mueran seres humanos y que la gente se quede sin su casa. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en el condado de Los Ángeles. En algunas zonas, supongo que habréis seguido esta historia, algunos desde la semana pasada, si estáis en Estados Unidos, no digamos ya si estáis en California, lo habréis vivido personalmente. Yo he estado viendo imágenes y leyendo cosas sobre lo que estaba pasando. Y una de las cosas que pude ver fue que en algunos sitios iba tan rápido porque el viento soplaba tan fuerte que sabían que estaba el incendio, pero no pensaban que se iba a plantar en la puerta de su casa tan rápido. Es decir, que se presentó de golpe. Los vecinos tenían que salir corriendo de casa, dejándolo todo dentro, lo que se conoce como salvar el pellejo in extremis. Pues eso mismo. Se subían en su automóvil, pero claro, al ser tanta gente metidos en esas calles y en esas carreteras, pues se montaron unos atascos de tráfico tremendos. Pero las llamas seguían avanzando, por lo que tuvieron que abandonar sus vehículos y huyeron a pie. Los bomberos, para poder acceder al incendio, tuvieron que apartarlos con excavadoras para que permitiese llegar a los camiones y a los bomberos. A ciertos lugares, como por ejemplo residencias de la tercera edad, los que estaba pues gente mayor dentro, no podían llegar los vehículos de asistencia. Así que lo que hicieron los empleados, todo esto son imágenes que se han podido ver en las redes sociales y en televisión. Los empleados estaban sacando uno a los ancianos con las sillas de ruedas, rodando colina abajo para conseguir salvar la vida del anciano y de ellos mismos. Bueno, el cielo, sobre la autopista que va pegada al Océano Pacífico, creo que se llama Pacific Coast Highway o algo así, se puso de color naranja y el aire, pues como es normal, con tanto humo se tornó irrespirable. Hacía tanto calor. Esto creo que fue el miércoles o el jueves, hacía tanto calor que las palmeras, las hojas de las palmeras, ardían sin necesidad de que les alcanzasen las llamas, de puro calor. Y ese calor, lógicamente, lo transportaba el viento, haciendo de ciertas áreas pues zonas completamente inhabitables. Estamos hablando de una zona realmente poblada, muy densamente poblada. Esto no es Paradise, no es lo que hay a 100 kilómetros al norte de Sacramento, que la población estaba muy extendida, pero no es muy numerosa. En este caso, además, es muy numerosa, además de estar muy extendida. En el condado de Los Ángeles viven 10 millones de personas. Aunque lo habitual es que lo hagan en casas individuales. Bueno, yo creo que Los Ángeles es la ciudad, no lo creo, es de hecho la ciudad más filmada del mundo. Ahí está pues prácticamente toda la industria del cine y todos aunque no hayamos estado ahí en nuestra vida, yo sí estuve en una ocasión y lo pude ver con mis propios ojos y me horroricé. Creo que no he visto ciudad más distópica en mi vida, pero vamos, que aunque no hubiera ido, todos conocemos de aquella manera Los Ángeles porque estamos hartos de verla en el cine. Bien, es una ciudad
con un pequeño downtown, con unos rascacielos, un centro financiero, tiene algunos centros financieros secundarios como Century City y demás, pero donde hay también rascacielos, bueno, ya está el Nakatomi Tower, creo que se llamaba, la de la jungla de cristal, pero quitando eso, el resto es una ciudad plana, una ciudad muy bajita, porque lo habitual allí es que la gente viva en casas individuales. Esto, una de las consecuencias que ha tenido es que es una ciudad que está muy extendida. No es una ciudad compacta al estilo de las españolas o las italianas. Luego, alrededor de la ciudad está en llano, pero alrededor hay una serie de serranías con mucho sotobosque de tipo mediterráneo. Este es un paisaje, el del sur de California, que es muy familiar para cualquier cinéfilo, naturalmente, pero también para cualquiera que viva en la cuenca del mar Mediterráneo, porque el clima y la vegetación es muy similar, especialmente de la parte sur del Mediterráneo. Al norte de la ciudad, al norte de Los Ángeles, hay una sierra de grandes dimensiones, que es la Sierra de San Gabriel, que separa el área metropolitana de Los Ángeles del desierto de Mojave. Es decir, cruzas esas montañas y entras en un desierto implacable. No es precisamente esta de San Gabriel una cordillera bajita, no pensemos que son unas colinas. El pico más elevado, que se llama San Antonio, tiene más de 3.000 metros de altura. Para encontrar 3.000 metros de altura en la propia península ibérica, que es una península muy montañosa, nos tenemos que ir o a los Pirineos o a Sierra Nevada. Fuera de los Pirineos y Sierra Nevada no hay ninguna montaña con 3.000 metros de altura. Luego y al oeste, junto a la costa del Pacífico, está la Sierra de Santa Mónica. Bueno, las colinas de Hollywood están al final de esta cordillera, ya en el interior. Al sur está la Sierra de Santa Ana. Luego está el Valle de San Fernando, que queda completamente, es un valle en sentido estricto, queda completamente delimitado. Esto está en el norte de la ciudad, en el noroeste, y queda limitado por 3 serranías. Está la de San Gabriel, la de Santa Mónica y luego unas colinas, en este caso sí que podemos llamarlos colinas. Allí las llaman así, los Verdugo Hills o de Verdugos las llaman. Vamos, que no es casual que si miramos un mapa del incendio, los 3 focos principales, Palisades, Kenneth y Hearst, bueno, el principal, el segundo sería Eaton, el principal y 2 secundarios estén bordeando este valle. Estas montañas o estas cadenas montañosas en su mayor parte están protegidas. No se puede edificar de allí, bueno, se edificó hasta la misma falda, pero las casas llegan hasta la falda de la montaña y en ocasiones penetran en algunos de sus valles. No tienen una vegetación muy abundante por el clima del lugar. Normalmente llueve poco, el sur de California, bueno, ya sabéis la canción, esa de nunca llueve en el sur de California, llueve algo pero poquito. Bueno, en los últimos meses, de hecho, en los últimos 9 meses ha llovido menos de lo habitual, lo cual ya es poco. La vegetación se seca, la que aparece con la temporada de lluvias, y aquello se convierte, en fin, en un combustible inmejorable para los incendios. Toda la ciudad de Los Ángeles, toda sin excepción, tanto lo que está en el condado como el de Los Ángeles como el de San Bernardino, es muy, pero que muy vulnerable a los incendios. Esto lo sabe cualquier angelino. Al tratarse de zonas elevadas, en estas colinas y en estas montañas, y con algo de bosque, pues son muy atractivas. Allá donde han permitido edificar, pues se han llenado en muchos casos de casas muy caras. Son, de hecho, las preferidas de los ricos, actores de cine, productores, etcétera, porque, bueno, valoran sus vistas. En el caso de Palisades, pues se puede ver el Océano Pacífico. Valoran también que la temperatura sea algo más fresca que en el fondo de los valles. El sur de California, pues ahora tiene una temperatura muy agradable en el mes de enero, pero en el mes de julio es un auténtico horno. En otras ocasiones, estas zonas, no ya pegadas a la costa del Pacífico, sino en el interior, al encontrarse en áreas periféricas del área metropolitana, especialmente lugares como Pasadena, Altadena, que está justo encima de Pasadena, pues ahí las casas son más baratas. Y muchos se mudan allí de otras zonas de Los Ángeles, porque pueden tener una casa a mejor precio y con el mismo tamaño, incluso más grande. Basta con que allí llueva menos de lo normal para que el riesgo de incendios se multiplique. Esa es la verdad. Luego, sumémosle a eso que son sierras urbanas, en todos los casos, sin actividad agrícola o actividad ganadera reseñable, por lo que no se suelen mantener muy limpias de vegetación. Al contrario, las autoridades a menudo quieren que presenten un aspecto lo más natural posible y más silvestre posible. Hay una
regulación muy estricta, de hecho, para evitar que se intervenga sobre esos montes. Y al no haber ganaderos, o apenas haber ganaderos, al no haber una actividad agrícola significativa, pues nadie se preocupa realmente de mantener aquello limpio. Es la importancia del agricultor y del ganadero en el cuidado del medio ambiente, que muchas veces no se suele poner de manifiesto. En esta ocasión, además, el viento ha jugado no una mala pasada, es que no se puede explicar lo que está pasando en Los Ángeles sin este viento. Como os decía antes, en algunos puntos las ráfagas han alcanzado 160 kilómetros por hora, y no unas horas durante un día, sino durante días. Estos son los conocidos allí como Santa Ana Winds o vientos de Santa Ana. Los primeros españoles que llegaron hasta esos valles del sur de California en el siglo XVIII los bautizaron como vientos del diablo. Si les pusieron ese nombre, por algo sería. En los meses más fríos del año, y estamos en uno de ellos, seguramente el más frío del año, que es el de enero, empujan aire cálido y muy seco desde el interior del continente, especialmente desde el desierto del Mojave, hacia la costa. Los vientos pueden llegar a ser, si son muy persistentes, pueden llegar a secar por completo la vegetación que ya venía castigada, en este caso, de una sequía de varios meses. De hecho, en los últimos 2 años, en 2023 y 2024, en California, al sur de California, llovió más de lo normal. Fueron años especialmente húmedos, por lo que había mucha vegetación seca. Como era de prever, la catástrofe se está utilizando políticamente, porque es que ahora todo se utiliza políticamente. En inglés, os lo contaba el otro día, han empezado a utilizar una palabra que me parece muy gráfica. Cuando se utiliza algo políticamente, han utilizado el verbo, la palabra weapon, que es arma, pues weaponize, es decir, lo utilizan con cualquier cosa, se utiliza como arma. Por un lado tenemos a la izquierda asegurando que todo esto es culpa del cambio climático, a su vez provocado por el capitalismo. Entonces, si nos cargamos el capitalismo, pues el cambio climático desaparecerá. Y luego, por otro lado, tenemos a Donald Trump y a sus partidarios acusando directamente al gobernador demócrata de California, que se llama Gavin Newsom, de ser el responsable, no de provocar el incendio, obviamente, pero sí de no poder extinguirlo a tiempo, ya que, según Trump, había desviado agua, un agua valiosísima, hacia el delta del Colorado, del río Colorado, que está bastante lejos de Los Ángeles. Pero claro, esto no tiene relación alguna con el aprovisionamiento de agua de Los Ángeles. Los Ángeles se aprovisionan en su mayor parte, la mayor parte del abastecimiento de aguas de Los Ángeles proviene del norte del estado, concretamente de los grandes embalses que hay en la Sierra Nevada. El sur de la ciudad y la ciudad de San Diego sí que se abastecen desde el río Colorado, gracias a un acueducto pues que se hizo hace ya muchos años, en los años 30, en la época del New Deal, y que toma sus aguas de un embalse construido unos 300 kilómetros aguas arriba de la desembocadura. La desembocadura del Colorado no está en Estados Unidos, está ya en México. Territorio mexicano, creo que es entre los estados de Baja California y Sonora. Así que no, los incendios no han sido culpa de Newsom. Y si hay problemas de agua, no se debe a ese programa del Delta del Colorado. Pero el argumento era potente y muchos lo empezaron a replicar en redes. Trump entonces afinó el tiro y culpó entonces a los demócratas californianos porque no embalsan suficiente agua. El tema es que las razones por las que hay incendios en California son las mismas por las que hay incendios en España, en Grecia o en Italia. Las mismas, exactamente las mismas. Es decir, que se trata de lugares en los que llueve poco. Y si se dan las circunstancias adecuadas, pues se declaran incendios. Esto ha sido así siempre. No desde que el mundo es mundo, porque el clima, no hay cosa más móvil que el clima, pero ha sucedido desde hace siglos. Lo que sí se ha observado es que la temporada de incendios se ha metido de lleno en el invierno, cosa que no sucede en la Europa mediterránea, donde los incendios se concentran en la época estival. Una diferencia climática, al menos en el sur de California, con respecto al sur de España o al sur de Italia, son estos vientos del diablo que os decía, estos vientos de Santa Ana, que tampoco son nuevos. Llevan provocando incendios desde que los españoles colonizaron aquella zona con las misiones en tiempos de Carlos III. Luego, el crecimiento de aquella mancha urbana no ha hecho más que complicar las cosas. En el sur de California viven unos 23 millones de personas, de las cuales 12 millones viven en el área metropolitana de Los Ángeles. Eso es mucha gente, viviendo en un espacio reducido, mayoritariamente en casas bajas, a menudo con jardín y de forma dispersa. Es posible que el clima se esté calentando,
Pero en tanto que no se puede volver a enfriar al gusto, es decir, que no hay nada parecido a un termostato planetario, no nos queda otra que ir adaptándonos a los cambios. Como por lo demás, esto no es nada nuevo, nuestra especie siempre ha hecho. Empecemos por el agua, que se ha convertido, pues a día de hoy, este domingo ya era la polémica principal, cuando los bomberos descubrieron que muchas bocas de incendio en Pacific Palisades o en Altadena pues estaban secas. Donald Trump cargó, a su manera, claro, contra la gestión del agua por parte del gobierno californiano. Y en esto tiene parte de razón. Buena parte de los problemas de agua de California vienen de no embalsarla suficiente. Una buena parte del deshielo de Sierra Nevada, que es con diferencia la mayor reserva de agua natural, pues no es que sea un embalse, pero caen buenas nevadas en Sierra Nevada, por algo se llama así, y ese agua o ese deshielo se debería aprovechar mejor. Pues bien, buena parte se vierte al Océano Pacífico, en lugar de almacenarse para los años secos. El año pasado, de hecho, los agricultores de los valles centrales, la agricultura en los valles centrales de California es muy productiva, se quejaron porque recibieron solo el 50% del agua que habían solicitado en 2 años especialmente húmedos. Pero en verano, que es cuando la necesitaban para regar sus cultivos, pues no había suficiente. Pero un aumento del flujo de agua desde el norte de California, que sería perfecto y que tuviese mayor capacidad de embalse, no habría ayudado a los bomberos de Los Ángeles, no nos engañemos, ya que el problema allí era un sistema de conducción de aguas completamente sobrecargado. La infraestructura hídrica de todo ese condado se construyó hace más de un siglo y se fue extendiendo para combatir esencialmente pequeños incendios de una ciudad pequeña, no para incendios como el de esta semana. Los tanques de agua estaban llenos en su capacidad máxima antes de los incendios. No es que estuvieran secos, pero 3 de los que abastecían Palisades, por ejemplo, se agotaron a toda velocidad. Luego, la demanda tan enorme que hubo de agua pues provocó una pérdida de presión, lo que dificultó la tarea de bombear agua pendiente arriba para rellenar aquellos tanques. Como resultado, pues los bomberos tuvieron que depender de estos camiones Cuba, estos camiones cisterna, impulsados, por cierto, y movidos por el viejo y querido combustible diésel, por gasoil, vamos, para entregar cientos de miles de litros de agua. No sé, seguramente tuberías y depósitos más grandes habrían ayudado a los bomberos en esa zona. Pero renovar el sistema de conducción de aguas es costoso, claro. Bastante costoso. Y es un trabajo que políticamente no se ve. Estás abriendo zanjas para mejorar las cañerías. El Departamento de Agua y de Energía de California, bueno, no de California, de Los Ángeles exactamente, del condado, se las ve y se las desea para mantener funcionando la red actual de grandes colectores que suman pues miles de kilómetros. Si, como aseguran los ecologistas, los incendios van a ser algo muy habitual, la tónica de hecho en lugares como el sur de California, habrá que renovar esos sistemas de aprovisionamiento de agua y mejorar el sistema antiincendios. Pero en eso los demócratas californianos gastan poco, porque consideran que el mejor modo de luchar contra el cambio climático es, no lo sé, adquirir un vehículo eléctrico o poner unos paneles solares en el tejado. Ambas cosas están muy bien, conste, pero no sirven para combatir los incendios. Resumiendo, que están priorizando la reducción de las emisiones de CO2 sobre las inversiones para mitigar los efectos de un clima algo más cálido. Newsom ha dicho, tratando de defenderse, que los 2 últimos años su gobierno ha incrementado la partida de gasto dedicada a luchar contra los incendios forestales. Básicamente, lo que ha empezado es a limpiar bosques. Pero ha sido demasiado poco y demasiado tarde para contener el megaincendio de estos días. Habida cuenta de que las ráfagas de viento tan potentes se han presentado durante varios días seguidos, pues es difícil saber si nuevos cortafuegos y la retirada de maleza podrían haber reducido los daños de estos incendios. Aún así, el estado de California gasta más en luchar, ponédmelo entre comillas, contra el cambio climático que en prepararse para él. Ojo, no es una forma de hablar. No, esto no es opinativo.
Ahí tenemos las partidas del presupuesto estatal que están a disposición de cualquiera que vaya a buscarlas. En 2024, el año pasado, el presupuesto estatal de California preveía un gasto de 2.600 millones de dólares para lo que dieron en llamar resiliencia forestal y lucha contra incendios forestales. Bien, ¿cuánto se gastó en subsidios a vehículos eléctricos y transición a la energía limpia? Pues se gastaron 14.700 millones. Pero esos vehículos eléctricos y esas instalaciones fotovoltaicas domésticas, que está muy bien y que están generosamente subsidiadas por la administración, no harán nada para prevenir incendios. Y además serán un vano consuelo para alguien que ha perdido su casa y su automóvil engullidos ambos por las llamas. En definitiva, que lo que haga el Estado de California para subsidiar los vehículos eléctricos o castigar a los combustibles fósiles no tendrá efecto alguno sobre la temperatura global. Eso tienen que ir asumiéndolo ya. Sus reducciones de CO2, estamos hablando de California, el estado más poblado de Estados Unidos, son insignificantes en comparación con el aumento, no ya en otras partes del mundo, sino con el aumento en las emisiones por las emisiones procedentes de los incendios y de los esfuerzos por extinguir estos incendios. Vamos, que todas estas políticas climáticas son pura señalización virtuosa para contentar a los votantes más convencidos y complacer a los activistas climáticos, pero no evitarán los incendios ni ayudarán a combatirlos. Acabamos de empezar el año y durante el mes de enero muchos aprovechan para ir pensando en planes para lo que queda de año. Para todos aquellos a los que os encanta ir de aquí para allá, ya sea una escapada, una quedada con amigos o simplemente los trayectos diarios, BP Ultimate es muy interesante, ya que puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos cada año. Yo a mi Vespa solo le pongo BP Ultimate porque, aparte de que me gusta cuidar de su motor, me permite una autonomía mayor. Y a ver, esto no es que lo diga yo, es que esto lo han testado. Con BP Ultimate un vehículo puede hacer 840 kilómetros más al año si lo comparamos con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Esa autonomía extra, como es lógico, puede variar en función del vehículo, del estilo de conducción, de las condiciones del asfalto y de otros factores. En fin, podéis buscar más información en bpar.es, pero quedaros con la idea. Si queréis ir de aquí para allá, la mejor elección es BP Ultimate. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Leandro, que es de Uruguay y que, a cuenta del programa del otro día sobre Justin Trudeau, nos habla del tema este de la apropiación cultural, hasta que pasé un poco por encima a raíz de aquel escandalito que montó por lo del blackface. Lo que hace Leandro es centrarlo en el candombe uruguayo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Quería hacer un comentario, dado que con este último programa de Trudeau trajiste un poco el tema de la apropiación cultural y del blackface y todo eso. Este, no, más que nada pensando que acá, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos el candombe, que es un baile y un movimiento cultural eh, que viene de originado con los esclavos negros, y que ahora es parte muy muy importante de toda la cultura uruguaya y en particular del carnaval. El candombe tiene, aparte de las comparsas de negros, tiene lo que son las comparsas de lugolos o sociedades de negros y lugolos. Un lugolo es una persona que no es de raza negra, que se pinta la cara de negro y participa, ¿no? En la línea de tambores o em, otra parte de la comparsa. Y eso acá es totalmente normal y, como digo, parte de la cultura. Eh, pero que me imagino que si alguna de estas personas que se ofenden por la supuesta apropiación cultural llegan a ver esto, sería terrible para ellas. Pero, o sea, lo que quiero decir es, no tiene sentido. O sea, todo el tema de la apropiación cultural y el blackface y todas esas cosas, en mi opinión, no tiene ningún sentido en absoluto. Pero bueno, eso, no sé qué te parece a vos.
Eso de la apropiación cultural es un disparate identitario propio de gente fanática y categórica. Has elegido, Leandro, bien el ejemplo este del candombe, que para los que no lo sepan es un género musical y bueno, es un tipo de baile. Yo la verdad es que no sé cómo se hace, pero lo he visto en alguna ocasión, que tiene sus raíces en la cultura de los africanos del Golfo de Guinea y de Angola que llegaron a Sudamérica hace siglos. El candombe este es, de hecho, como bien nos ha contado Leandro, es una parte fundamental del carnaval de Montevideo. Sin él no tendríamos o tendríamos carnaval de Montevideo, pero sería muy distinto. Hay una serie de comparsas de diferentes barrios de la ciudad que compiten, bueno, pues mostrando su destreza en el baile y bueno, el baile y la percusión. Si vas a África, Angola, por ejemplo, y les dices que el candombe este es de allí, pues te dirán que no, que eso es de Uruguay, aunque las raíces le sonarán familiares. O algo parecido a lo que sucede con muchos géneros musicales. En España tenemos, por ejemplo, el flamenco, que es el resultado final de una fusión de géneros y estilos a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. De hecho, cualquier expresión cultural, la que escojamos, es fruto de la fusión de otras expresiones culturales, que a su vez son fruto de fusiones más antiguas. Da igual que hablemos de música, de literatura, de arquitectura o de gastronomía. No hay nada puro, salvo en la mente de un académico, de un demente identitario. Pero es que estos locos de la apropiación cultural lo han llevado mucho más lejos de eso. Resulta que si no eres negro, pues hacerse a rastas lo llaman como apropiación cultural. O disfrazarse de Cleopatra también es apropiación cultural si no eres egipcio. Hace ya unos años, un contraescucha que vive en Estados Unidos, que llevaba ya muchos años viviendo allí, me contaba que en el colegio de su hija, una niña de 10 años, tenía entonces, hicieron una fiesta de disfraces. Y ella se vistió de flamenca, porque le debía gustar el traje de sevillana. Y nada, pues llegó al colegio, vestida toda feliz la niña, vestida de sevillana. Y nada, la profesora se preocupó muchísimo y acusó a la niña de apropiación cultural. Y se lo comunicó a los padres, como si hubieran cometido un gran delito. Los padres se tuvieron que explicar que la niña era española, que aunque hablas inglés perfectamente, porque llevaba muchos años allí, era española. Bueno, la profesora pidió perdón, se sintió muy arrepentida de lo que había dicho y les pidió que no se lo tuviesen en cuenta. Bueno, el contraescucha esto me lo contaba riéndose, claro. Y me dijo que si lo llegas a ver, le dice a la niña que se vista con el traje típico de Laponia o de los Alpes austriacos. Es decir, que la niña solo podía disfrazarse de flamenca porque era hija de españoles. Pero vamos, una compañera suya, que no lo fuese, pues no podría hacerlo. En fin, es algo simplemente enloquecido. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla del PSOE y de cómo se ha convertido en uno de los soportes internacionales del régimen venezolano. Hola Fernando, acabo de escuchar tu a la contra sobre María Corina Machado y la infamia que ha hecho mm, este dictador de Maduro. Lo primero decir que, Fernando, me sorprende mucho que sigas mirando a Sumar o a Podemos como colaboradores del chavismo. Está claro que es el PSOE. Se te ha olvidado nombrar el del Seagate. Hay que recordar la infamia de este gobierno, dejando que Delcy Rodríguez, mano derecha, que estaríamos hablando de uno de los ayudantes de Hitler, vamos, en esta situación, en un paralelismo, haciendo negocios con ella para blanquear el chavismo y que esto fue todo el PSOE, que en Barajas no hubo ni uno solo de Sumar. Estaba allí el PSOE hablando con Delcy Rodríguez, que Marlaska lo sabía y que el presidente dijo bien. A todo esto, lamentablemente, yo creo que sin la ayuda militar de Estados Unidos o de cualquier otro país que derroque a este dictador, pues no llegaremos a ningún sitio. Y está muy mal visto las intervenciones en otros países, así que creo que no pasará nada, porque cuesta dinero y porque está mal visto, sinceramente. Esto es terrible porque lo que consigue es que acrecienta las ansias de poder de los tiranos. Porque claro, una vez que te vas con el poder y con el ejército, si nadie va a intervenir para salvar a sus ciudadanos o nadie va a ayudar a sus ciudadanos desarmados, por cierto, a liberarse del yugo, pues entonces puede estar ad eternum. Por cierto, has dicho que la dictadura cubana lleva 60 y tantos años y que va para el siglo, pero yo diría incluso una cifra un poco más llamativa que va a superar a la Unión Soviética. ¿No crees que esto es curioso? Que los cubanos vayan a superar a los soviéticos en comunismo.
Bueno, nada más, muchas gracias por tu programa, Fernando. Me encantan todos tus programas y un abrazo a todos los contraescuchas. Los norcoreanos, Francisco, ya han superado a los soviéticos en duración de su régimen comunista. El régimen de los Kim en Corea del Norte cumplirá este año no, el próximo, en el año 2026, 80 años. En fin, este tipo de dictaduras ya sabes que es más sencillo mantenerlas en países pequeños y debidamente aislados, como es Cuba o como es Corea del Norte. Respecto a lo que comentas del Partido Socialista, a ver, en su caso actúan por puro oportunismo. Esto lo hemos podido ver. En el caso de Sumar o de Podemos, actúan por convicción ideológica. Es decir, que el Partido Socialista va a tomar una u otra postura en función del interés que tenga en ese momento. Nada más. Actualmente tiene una posición un tanto desconcertante, se ponen de perfil respecto a Maduro, pero que si lo necesitasen se pondrían en contra. De hecho, antes de llegar al poder, eran abiertamente antichavistas. Y cuando llegaron al poder es cuando se pusieron de perfil. Lo que no sabemos es a qué se debió ese cambio. Y te aseguro que no ha sido algo ideológico, ¿eh? Intuyo que hay, no lo sé, algún tipo de... No lo sé, lo desconozco, es que tampoco me atrevo a decir nada. Algún tipo de interés por parte de la cúpula del PSOE de mantener una relación más o menos buena con el régimen chavista. El caso de Delcy Rodríguez es un ejemplo, pero un síntoma. Ya veremos a qué se debió todo aquello, que todavía no lo sabemos. Podemos especular todo lo que queramos, pero es que a mí especular, como bien sabes, Francisco, no me gusta. Bien, seguimos con Carlos, que está en el Reino Unido y que nos habla de los casos de abuso de menores en aquel país, un tema del que el otro día os hablé a raíz de la polémica entre Elon Musk y Keir Starmer. Buenos días. Este comentario es al respecto de la contracrónica sobre los problemas que Keir Starmer tiene aquí en el Reino Unido, especialmente con... si quiere la ultraderecha, con los casos de abuso de menores en el norte de Inglaterra, como en Oldham o Harrogate, esa zona. Yo creo que tu análisis ha sido muy sosegado, como siempre, muy neutral, pero hay un aspecto que no mencionas, que yo creo que ha conmovido a gran parte de la opinión pública aquí en el Reino Unido, y es el hecho de que todas las víctimas de estos grupos de musulmanes, en mayoría, que abusaron durante años de estos menores, eran chicas blancas. Y claro, hay gente que considera que el haberlo tapado o bajado rebaja un poco, digamos, el hecho de que se trata de, digamos, de un delito de odio, en el sentido en el que simplemente se ha utilizado esas chicas vulnerables de zonas deprimidas que son blancas como digamos, la víctima para atacar. Entonces yo creo que eso es algo que mucha gente aquí en el Reino Unido piensa y no pueden comentar. Y me pareció oportuno mencionarlo para saber un poco tu opinión y la del resto de los contraescuchas. Como bien has comentado, el otro día hice un programa general sobre el enfrentamiento y solo traté el tema este de las violaciones en el primer bloque, de las violaciones a menores. Podría haberle dedicado el programa entero, pero al tener muchas aristas, la historia de tipo político, lo que hice fue abrir el foco y traté también los problemas que tiene Starmer y cómo Reform UK se está beneficiando de la caída de los conservadores. Como bien sabes, y lo saben todos, los contraescuchas, vamos, a mí me gusta tratar los temas desde todos los ángulos posibles, para que se puedan entender mejor las consecuencias de un tema concreto. Respecto al escándalo en sí mismo, que se armó por lo de las violaciones, ya dije en su momento que eran casos antiguos, eran casos de hace 10 años o más de 10 años, y que sus responsables, por supuesto, estaban todos en la cárcel. Pero bueno, como Musk y la derecha identitaria británica se concentró en eso, tuve que hacer una buena labor de hemeroteca, que me llevó mis 2 horas tranquilamente buscando noticias y ordenándolas. El centro de toda la historia eran las violaciones por parte de bandas de pakistaníes de niñas inglesas.
O sea, que en la prensa británica, estaba yo la semana pasada en el Reino Unido, se les dio a llamar grooming gangs. Vale. El tema es que buscando aquí y allá información sobre eso, porque en algunos casos que eran noticias del año 2005, 2006, 2008, bueno... el tema es que buscando información di con unas estadísticas gracias a Nacho Montes de Oca, que es un periodista argentino, un tío de primer nivel, que hace una documentación y un análisis magnífico. Bueno, Montes de Oca encontró la estadística británica de violaciones. Y lo que se encontró en esa estadística es que en el Reino Unido el número de violaciones es similar, o no muy diferente, entre blancos, británicos blancos, mejor dicho, y minorías. Similar de forma proporcional, quiero decir. En el año 2022-2023, esto lo tenéis en su cuenta de Twitter. Lo podéis echar un vistazo, que él facilita todos los datos. Se cometieron ese año un total de 10.124 violaciones, de las que 6.024 fueron cometidas por británicos blancos, White British, que lo llaman allí. Luego están los White Irish, y luego están otros blancos de otras partes. Bien, los británicos blancos. Los pakistaníes o de origen pakistaní cometieron 168. Digo origen porque la estadística no se hace por nacionalidad, como sucede en España, sino por etnicidad. Es decir, que aunque ese pakistaní ya tenga el pasaporte británico o haya nacido con él, se le sigue considerando dentro de su etnicidad. Los británicos blancos constituyen el 75% de la población. Los pakistaníes el 2,5%. Luego su representación en las violaciones es del 1,6%. Es decir, un punto por debajo de su proporción demográfica. De modo que esa identificación, un tanto aventurada, bueno, y con intereses políticos obviamente y de pura xenofobia, que se hizo entre pakistaní igual a violador, pues, ¿qué te voy a decir? No se corresponde con los datos que tenemos. Luego, en cuanto al hecho que has comentado de que las niñas fuesen blancas, a ver, creo que eso es intrascendente, sinceramente, de verdad te lo digo. A estos monstruos, que no merecen otro nombre, les daba igual que fuesen blancas o de cualquier otra raza. Lo que buscaban eran niñas vulnerables de las que abusar, vamos, y perpetrar sus maldades. Y lo que más abunda en estos pueblos del norte de Inglaterra, pues son los blancos. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Trudeau. Los cadáveres políticos que dimiten en diferido ni gobiernan ni lo permiten, y tienen que soportar miradas y silencios de desprecio de más. Las fechorías de Justino, materializadas en el empobrecimiento y la indignación de sus gobernados, las va a pagar en desdén y olvido, lo que no es mucho si no eres un narciso. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 13 de enero, lunes, mañana es 14, martes, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.